Hola. Iglesia Bautista El Camino presenta la escuela dominical, a las 9 de la mañana, 2805 El Camino Avenida Sacramento, California. Redimidos del fracaso devastador. Lucas 22, 54 al 62. Hechos 4, 8 al 13. Dios puede redimirnos hasta de nuestros peores fracasos. En estos años he pensado mucho en el fracaso. Es un tema que se ha vuelto muy personal para mí. Mi mamá murió de repente en el año 2010. 18 meses más tarde, mi papá también estaba cerca de la muerte. Hacía años que estaba enfermo, pero ahora había llegado el momento del fin. Lo llevaron a un hospital para personas con enfermedades incurables, y yo lo acompañé constantemente, excepto durante unas pocas horas que resultaron ser críticas. Yo pensaba que él viviría algunos días más, así que un día, mientras él dormía, salí durante un par de horas para asistir a una cena. Mi papá murió mientras yo estaba fuera. Yo quería haber estado con él cuando exhalara su último aliento, pero no estuve. Lamento haber decidido salir, pero ahora no puedo hacer absolutamente nada para cambiar ese hecho. Todos nos debatimos con nuestros fallos y fracasos. Gracias a Dios porque la vida de Pedro nos muestra que no estamos condenados a vivir lamentándonos por nuestros fracasos. Jesús y sus discípulos habían compartido la cena de la Pascua. Durante esa cena, Jesús predijo que uno de sus discípulos lo traicionaría. Pedro había manifestado osadamente que acompañaría a Jesús hasta la cárcel y hasta la muerte, a lo cual Jesús le respondió prediciendo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Más tarde esa noche, en el huerto de Getsemaní, traicionaron y arrestaron a Jesús. A pesar de un arrebato inicial de audacia que lo llevó a cortarle la oreja al esclavo del sumo sacerdote, finalmente Pedro, como los demás discípulos, abandonó a Jesús y huyó. Pero luego siguió a la multitud a distancia mientras llevaban a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Dios puede redimirnos hasta de nuestros peores fracasos. ¿Cuál es una de sus historias favoritas solo cerca de un regreso triunfal después de un gran fracaso? ¿Cuál es su reacción cuando siente que ha decepcionado a alguien? ¿Cuándo sintió usted que había decepcionado a Dios? ¿Cómo negamos a Jesús en la actualidad? Hemos visto a Pedro en su peor momento. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, lo vemos en su mejor momento. ¿Qué le ayuda a usted a tener esperanza cuando reflexiona en sus fracasos pasados? ¿Cómo la presencia del Espíritu Santo transforma nuestros fracasos y da poder a nuestro testimonio? ¿En qué sentido el perdón de Dios ha ejercido una influencia en su vida? Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Si estos hombres hubieran sabido algo acerca de Pedro, se habrían dado cuenta que la sanidad del cojo no era el único milagro que tenían delante de sí. Pedro había estado con Jesús, y Jesús había cambiado su vida por completo. Usted también tiene una historia, la historia de su propio encuentro con Jesucristo. Su vida es única y tiene giros inesperados, fracasos, derrotas y remordimientos. Nuestros fallos y fracasos tienen el potencial de aumentar nuestra fe cuando experimentamos el perdón de Jesús. Por eso, cuente su historia, toda su historia, y deje que el Espíritu Santo use su testimonio para llevar a otras personas al reino de Dios. ¿Cómo podemos ayudarnos y sostenernos unos a otros para dejar atrás nuestros fracasos? ¿Qué cosas podemos hacer para ser más sinceros unos con otros, en relación con nuestros fracasos? Dios puede redimirnos hasta de nuestros peores fracasos. ¿Está actualmente fallando en algún aspecto de su vida? No se escape. Enfrente su fracaso y sea sincero al respecto. Luego, arrepiéntase y acuda a Dios para pedirle perdón. Escriba una nota o llame por teléfono a alguien que esté luchando con un fracaso. Hablen sobre el perdón de Dios, que desea usarnos a pesar de nuestros fracasos. Escriba su historia, incluyendo sus fracasos y su salvación en Cristo. Cuéntela, no exaltando sus fracasos,
sino glorificando a Jesucristo. Después del paso más importante, cuente su historia a otros. Yo no puedo volver atrás y cambiar el error que cometí al no estar con mi padre en su lecho de muerte. Usted tampoco puede volver atrás y cambiar sus fracasos. Pero todos podemos tomar la decisión de avanzar, con el maravilloso conocimiento de que Dios puede y quiere redimir, aún, nuestros peores fracasos. Concluye alabando a Dios por su poder, que se muestra en nuestra redención. En representación de su grupo, comprométase a hablar con valor acerca de la verdad del Evangelio, como lo hicieron Pedro y Juan hace muchos siglos. No olvide, nos congregamos en 2805, El Camino Avenue, Sacramento, California. Horarios: domingo 9 de la mañana. Miércoles 7 de la tarde. Los esperamos.